Este podcast es presentado por Nubis Nutrition, el colágeno hidrolizado sin sabor. Comienza tus días con Nubis Nutrition. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast Aquí se habla sin filtros. Desde los estudios de humanoderecho.com, su servidora Joana León. En la dirección general está Melania Escobar, en la coordinación Génesis Zambrano y en la dirección de audio Héctor Meneses. Nuestra página web www.humanoderecho.com y las redes _humanoderecho. Por supuesto las del podcast Aquí se habla sin filtros y la mía @soy Joana León. Bueno, hoy tengo a mi querida Carolina como invitada, Carolina Poleo. Bueno, ya yo considero que somos amigas, ¿verdad? Porque nos conocimos en el mundo del coaching, cuando Caro se estaba formando como coach. Yo estaba asistiendo allí como coach de apoyo. Después se formó conmigo como conferencista y quise invitarte, Caro, porque cuando nos conocimos, tú estabas haciendo cosas completamente distintas a las que haces hoy y a mí tu historia me parece muy inspiradora porque hay mucha gente que tiene los sueños congelados, guardados y por eso quise que vinieras hoy a mostrarte sin filtros. Así que bienvenida a Aquí se habla sin filtros, mi amor. Buenas tardes, muchísimas gracias, Joa, por tu invitación. Y bueno, que la habíamos pospuesto por muchísimo tiempo, sí, pero llegó el momento perfecto. Es el momento perfecto. Sí, quiero que hablemos un poquito. Bueno, hoy en día eres coach, eres conferencista y te has enfocado, la palabra sería empoderar mujeres o brindar herramientas para que las mujeres se empoderen, o porque bueno, esa palabra empoderamiento ya está tan trillada, pero no sé, ¿cómo lo defines tú? Sí, comencé primero en esa ayuda de mujeres justamente porque creo que fue mi mayor necesidad. Uh-huh. Y muchas veces tenemos muchísimas inquietudes internas, muchísimos miedos que no sabemos cómo afrontarlo. Y aunque existe muchísimo crecimiento personal, entre comillas, en muchísimos cursos, talleres, también hay infinidad de lectura, que fue a la que yo acudí en un principio. Sin embargo, muchas veces es como necesario para mí, en ese momento pensé necesario que era una ayuda externa necesaria en realidad, ¿no? Y por eso es que lo he estado haciendo, porque como a mí me funcionó, claro, y las herramientas que yo he podido adquirir, no solamente con mi experiencia, sino también con cada una de las herramientas que tengo por los conocimientos que he adquirido con cada una de las formaciones, eso me permite tener una base como para poder ser vehículo, porque al final quienes toman las decisiones son cada persona. O sea, es así. No va a depender de mí, va a depender de cada uno. Nosotros somos ese vehículo, ese canal para brindar esas herramientas y que la persona se dé cuenta al final. Exacto. Claro, siempre me gusta comenzar este podcast haciéndole 3 preguntas a mis invitados y es ¿quién es Carolina Poleo? Más allá de los roles, más allá de los títulos que puedas tener, de las formaciones, ¿quién eres en esencia? ¿Quién eres desde el ser? ¿Por qué crees que estás aquí en este plano, en este mundo y para qué? Ok. Soy un ser que está dispuesto a ser sumamente feliz. Yo considero que yo vine a ser feliz y tener la oportunidad de que otras personas se den cuenta del poder interior que tenemos como para vivir en felicidad. Aunque la felicidad es relativa, cada quien tiene su concepto de felicidad, pero considero que en esos pequeños detalles ahí tú puedes ser feliz. Y yo vine a ser feliz, a disfrutar cada instante y cada momento de mi vida y poder prestar la oportunidad o dar la oportunidad de que otros también se den cuenta de ello y sean felices. Decisión, ya como lo dijimos anteriormente. Claro, y yo creo que sí, al final vinimos a eso, a ser felices. Sí, bueno. Yo siempre he dicho que hemos venido a servir, amar y ser felices. A veces nos complicamos tanto. Ay, Dios mío, es tan no fácil. Seríamos seres humanos si no nos complicáramos. Sí, bueno, ¿qué sentido tendría la vida, verdad? Si no tuviéramos retos, todo sería tan aburrido, tener todo resuelto. O sea, si te pones a ver, ¿no? Sí, bueno, así nos han criado, pues. Claro. ¿Por qué crees que estás aquí, Caro, en este plano? ¿Y para qué? Creo que estoy aquí como dije anteriormente, como para ser vehículo de que otros se den cuenta del potencial interior que tienen. Y de realizar cada una de las cosas que quiero, que yo particularmente considero que me generan una pasión interior impresionante que muchas veces no lo sé describir. Entonces creo que estoy para eso, para
para hacer lo mejor de mí, dar lo mejor de mí en cada área de mi vida, en cada cosa que haga, así sea mínima, mínima entre comillas. Fíjate, Caro, cuando yo te conocí, tú trabajas en un ministerio público para las que nos ven en otros países, pues, un ministerio público, algo del Estado, y yo recuerdo que tú tenías como mucha hambre de hacer otras cosas. O sea, tú te estabas proyectando haciendo otras cosas, ya tú sentías que eso como que se había vencido, o sea, ya ese era un ciclo que tú querías cerrar, me imagino. El ser empleada, el quizás estar trabajando en algo que no sé si te gusta o no, tú eres contadora de profesión, ¿cierto? Exactamente. ¿Eso te gusta, te apasiona realmente o eso es, bueno, ni modo? Ni modo, fue lo que estudié. Sí, lo que sucede es que, bueno, cuando estamos pequeños siempre tenemos como unos parámetros que te van imponiendo, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, tú tienes que graduarte, tú tienes para que seas casarte, alguien, tener el perrito, la casa, sí. que no sé qué. Entonces es como, el decir a alguien, es como que si tú no estudias no eres nadie. Sí. Y eso no funciona así. Venimos de esa generación. Claro, pero eso es algo que luego con el tiempo es que nos damos cuenta, o yo me di cuenta, ¿no? Estudié contaduría pública y mi profesión la ejerzo aún y soy muy analítica, muy dedicada, más no es mi pasión. Descubrí que no era mi pasión, Claro. inclusive cuando estaba estudiándola, pero no quería dejarla porque no quería defraudar a mi mamá. Ay, si uno es tan pendejo con eso. Pues sí. Ay, yo también, yo tengo un título de administradora que lo voté, pero pregúntame, o sea, no quería hacer eso, realmente no. Pero bueno, fíjate, tú terminas tomando esa decisión quizás radical, porque no todo el mundo tiene los ovarios que tú tuviste para decir, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar, yo me voy de aquí. ¿Y qué comenzaste a hacer? Y me gustaría que eso lo comentes, porque yo conozco a mucha gente que está en esa zona de confort. Y yo siempre he dicho que esa zona de confort es muy pequeña para lo grande que pueden ser nuestros sueños. Y que esa zona de confort llega un momento en que comienza a ser muy, muy incómoda. Cuando ya uno está como que, ¿qué hago aquí? Me tengo que levantar para ir a este trabajo. Yo siento que ya estamos en esa zona de confort incómoda. Pero que el miedo, las creencias, tantas cosas son las que no nos dejan tomar la decisión con determinación y ser radical y decir, ya, hasta aquí. Claramente. ¿Qué pasó en ti? Fíjate, eso no fue una decisión de un día para otro. Eso es importante aclararlo. Porque a mí me costó muchísimo tomar la decisión. Yo llevaba años, muchos años. Yo creo que, bueno, los años perfectos en realidad. Claro. Aunque mucho. Confieso que me latigué muchísimo porque yo decía, pero ¿cómo pude haber esperado tanto tiempo? Pero bueno, era el momento que correspondía y ya. Claro. Pero me costó muchísimo tomar la decisión justamente porque supuestamente, entre comillas, estás estable. Tienes algo estable, aunque siempre estuve en desacuerdo con esas personas que decían que estaban conformes con un 15 y un último, porque yo también pensaba, Dios mío, pero es como mucha mediocridad, Claro. Quedarse allí, y es como tú comentaste anteriormente, o sea, nuestro cerebro da como para mucho más allá, y es como quedarte ahí en ese pedacito. Claro. Solamente. Entonces me costó muchísimo, pero yo internamente, mi alma me pedía a gritos, de verdad, me pedía a gritos que tenía que hacer un cambio. Y cuando tomé la decisión, bueno, entre las primeras decisiones que tomé fue justamente comenzar a hacer, tomar esas herramientas, que fue el diplomado en coaching que hice, que me ayudó muchísimo, y así paso a paso fui haciendo cosas y terminé renunciando, y ni siquiera tenía yo algo fijo, yo tenía algo, no, simplemente, o sea, no me importaba si a mí me iban a ofrecer ganar en dólares, no me importaba. A mí realmente lo que me importaba era tener paz interior, sentirme bien conmigo misma, independientemente de que este 15 voy a tener, el próximo no sé cómo voy a hacer. Bueno, yo nada, confiando, aunque confieso que ese confiar me costó también muchísimo, pero estoy sumamente complacida con esas decisiones, que como dije anteriormente no han sido nada fáciles, pero mi alma me pedía tener paz, tranquilidad, y hacer lo que verdaderamente mi alma me pedía y lo que verdaderamente me gustaba. Viniste a hacer, claro, lo que realmente viniste a hacer. Y me gusta eso que menciones el alma, porque al final el alma sabe. El alma sabe. Lo que pasa es que nosotros razonamos mucho, y cuando estamos razonando tanto de ese cerebro, entonces no, el 15 y último, esa supuesta estabilidad que sabemos que no, es demasiado falsa. Entonces,
el alma sabe cuándo tenemos ya que irnos de donde ya no tenemos que estar, y yo creo que nos va mostrando el camino, definitivamente. Y yo he visto tu crecimiento, he visto cómo has evolucionado, he visto cómo te has atrevido a hacer cosas a pesar de tu historia, que quiero que hablemos de eso, porque Carolina, que se formó conmigo como conferencista en mi certificación de conferencista, además súper aplicada esta muchacha, una cosa insólita, sufrías de pánico escénico casi, de pánico escénico, pero generado por tu crianza. Ujú. Y tu conferencia, de hecho, hablaba sobre eso, ¿no? Tú fuiste una niña que por hablar mucho, de niña, te amarraban y te pegaban. Ujú. Cuéntanos un poco, ¿a qué edad fue eso, Caro? ¿Cómo lo viviste? Porque fíjate todo lo que eso puede generar en alguien que, mira, a lo mejor ya hoy, bueno, te ríes de eso, ya lo ves como que, bueno, qué carrizo. Pero cuando somos niños, no. Afortunadamente tú has tenido como herramientas internas, porque yo creo que a pesar del trabajo que has hecho, hay unas herramientas en ti que te han permitido reencuadrar eso. Y que esas mismas herramientas son las que te han llevado a formarte para seguir fortaleciéndote y acompañar a otros ahora. ¿Qué edad tenías cuando eso pasaba? O sea, tú eras una niña normal como cualquier otra que jugaba, hablaba, dígame yo, que hablaba hasta por los codos, bueno, todavía. ¿Cómo viviste eso? ¿Qué edad tenías tú cuando eso pasó? Sí, eso fue antes de irnos de ahí, porque vivíamos donde mi madrina, mi mamá y yo, y ella era una mujer muy estricta y tenía alrededor de unos 4 o 5 años. ¡Ay, eres un piojito! Sí, porque nosotros nos fuimos y yo tenía 6 años, y eso fue cuando estábamos viviendo allí. Ok. Y fue una etapa que viví posterior, o sea, yo recuerdo cuando me amarraban y todo, es que yo era sumamente inquieta y hablaba hasta por los codos. Inclusive a mi mamá la llamaban, como representante la llamaban, pero la queja era porque yo hablaba muchísimo. Inclusive las tareas las hacía sumamente rápido porque yo me quería parar a hablar con mis compañeros de clase porque era muy extrovertida. Cosa que posterior a justamente a el hecho de reprenderme, sentarme en una silla y amarrarme, casi que no me amordazaba porque bueno, pero me sentaba en una silla para que dejara de hablar, para que dejara de ser tan inquieta, y eso lo que hizo fue retraerme muchísimo. Me retrajo de tal manera que yo después me costaba muchísimo expresarme, me costaba muchísimo comunicarme, y justamente a partir de allí comenzó lo del miedo. Claro. Porque claro, si tú te vas a expresar, Ya tú eso, sabías que era un eso castigo. es un castigo. Claro. Entonces, como no quieres que te castiguen, entonces Ujú. mejor dejo de expresarme. Entonces, para que veas lo terrible que es para los niños, que ya sabemos que de 1 a 7 años, ese es un periodo en el cual los marcan por completo. Total. Y en esa etapa justamente o sea, tú no puedes hablar, porque si tú te quieres comunicar, mira, vas a tener castigo. Vas a tener castigo. Y eso era una etapa bastante ruda. Y inclusive voy a comunicarlo aquí en este momento, que luego cuando tenía 11 años, vivíamos mi mamá y yo, ya mi mamá se había independizado, yo sufría abuso sexual, ¿ok? Y yo era 11 años. Wow. Y lo que estás ahorita comentando de que hay unas herramientas internas, sí, definitivamente, y considero que todos las tenemos. Y para mí así fue algo bastante rudo porque yo tuve que ver de qué manera podía superar algo que no le podía contar a nadie. Lo del abuso de tu madrina, ¿tu mamá lo sabía? Sí, claro, mi mamá estaba obligada a hacerlo. Mi mamá era la que me tenía que amarrar porque mi madrina la obligaba. ¿De verdad? Sí, Wow. sí, porque nosotros vivíamos allí. Mi mamá dependía de mi madrina, aunque trabajaba y todo, pero claro. dependía de ella y la obligaba a que me tenía que amarrar. Y mi mamá decía que para ella el dolor era terrible, el Claro. solo hecho de tener que amarrar a su hija. Ella decía que, bueno, sufrió muchísimo. Y a lo mejor cuando era pequeña yo como que no lo notaba mucho, pero luego me di cuenta las repercusiones que tuvo en el transcurso de mi vida. ¿Cómo te diste cuenta? Porque fíjate, tú lo tienes claro. O sea, tú sabes de dónde vino el origen,
que te impedía hablar en público, que hoy en día ya, o sea, ni pendiente, ¿no? Gracias a Dios. Por eso es que todo se puede superar. O sea, todo. Nosotros somos reprogramables. La gente que diga, no, es que viví tal cosa en la infancia y se queda en esa posición de víctima, no va a salir nunca. Tal cual. Hay herramientas para que podamos superar todos esos traumas. Tú te das cuenta sola. Sí. O sea, tú te diste cuenta, ¿a qué edad más o menos tú dices, bueno, yo no hablo por esta historia que tengo? Fíjate lo siguiente, yo no considero que lo hice tan consciente Ok. siendo pequeña. Ujú. Me había dado cuenta que algo había sucedido, inclusive luego de lo que comenté, lo del abuso, yo recuerdo que era muy extrovertida, lo que te estoy comentando, y a partir de allí me di cuenta que mi cambio fue radical y pude asociarlo a que probablemente había sido esto. Claro. Luego, ya cuando estoy adulta, por lo menos con estas formaciones que he estado haciendo, es que puedo asociar, mira, no, esto tuvo que haber venido, o sea, inclusive cuando hicimos lo de conferencistas, justamente ahí yo me pude dar cuenta, sí, porque tengo miedo, ajá, pero ¿de dónde proviene el miedo? ¿Miedo a qué exactamente? ¿De dónde proviene el miedo? Y entonces, claro, son cuestiones que tú te pones a ver y yo, ok, es que uno esto con esto, no, definitivamente tuvo que haber sido allí. Lo importante de cuestionar las cosas y de autoindagarse. Por eso llevo cuestionándome todo. Mi novio dice, pero ¿por qué todo te lo cuestiono? Yo, porque tengo que cuestionar todo, todo, todo. Porque si no, entonces, o sea, ahí están las respuestas de tantas cosas. Tal cual. Y ese autoindagarnos y preguntarnos y revisarnos y hurgarnos es tan importante. Es No vital. poner pañitos de agua tibia y no dejar eso así como que, bueno, es así porque es así. No, eso todo tiene un origen. Ujú. Y cuando llegamos a esa raíz, porque si tú a lo mejor no te das cuenta, pues sí, es igual. Sigues sin poder hablar en público, no estuvieras haciendo las cosas que estás haciendo, no hubieses dictado tus talleres. O sea, estarías en ese cascaroncito todavía, Sí. ¿sabes? ¿Crees que tú fuiste abusada a qué edad? A los 11 años. Ujú. ¿Por quién? Si lo quieres decir, por supuesto. Sí, sí, era un muchacho que tenía 15 años, nosotros vivíamos alquiladas en una habitación Ok. y era un apartamento y los hijos de la señora que alquilaba, de 15 años, fue quien abusó de mí. No sabía más de él. ¿Cómo se llama? Vamos a buscarlo para... Vamos a buscarlo en Facebook, en Instagram. No, e inclusive fíjate que a mí eso me afectaba muchísimo. Yo, ¿cómo voy a contar una cuestión como esa? Claro, Pero- porque además en parte, fíjate, Caro, si ya estabas reprimida, hablar es malo, no sé qué, o sea, una cosa te va llevando también a la otra. Yo sé que las personas, yo he tenido varios casos cercanos de abuso, suelen callarlo, porque hay amenazas, si dices algo, tal cosa, te va a pasar esto, y si son niñas pequeñitas, pues por supuesto que van a tener mucho miedo. Pero ¿crees que en tu caso fue así o tenía que ver con ese no hables, no digas, o ambas cosas? ¿Qué te impide o qué te impidió en ese momento contarlo, decirlo? El miedo. El miedo. Por eso es que el miedo tiene un punto muy importante en mi vida. Claro. No, el miedo. Yo tenía muchísimo miedo. Y entonces yo me pongo a pensar ahora, ¿pero miedo a qué específicamente? Porque, o sea, qué cosa peor podía pasar de lo que me estaba sucediendo. Claro. Porque yo recuerdo que me amenazaba y todo, pero claro, yo una niña de 11 años, solo, o sea, yo me sentía totalmente desprotegida. Claro. Y entonces yo veía a ese muchacho grandísimo, o sea, abusó de mí muchísimas veces. Y entonces hasta que yo recuerdo, por eso es que es una fuerza interior impresionante, que yo recuerdo, yo dije, voy a hablar con mi mamá, pero nunca llegué a contar eso. Lo que dije fue que el muchacho estaba como queriéndome como acosar, una cuestión así. Entonces hicimos una reunión con la señora y los hijos y todo. Y luego nos mudamos de allí. ¿Ok? Pero, y recuerdo inclusive yo raspé quinto grado, que era pequeña pues, por eso. Y yo recuerdo que mi mamá me pegó y me regañó, que cómo es posible, pero claro, porque lo que me había afectado era lo que estaba sucediendo. Claro. Y entonces yo recuerdo que yo salía con mi mamá, yo estaba en la calle, inclusive yo veía las partes, ¿sabes?, de los hombres, las veía, porque eso, yo estaba muy mal, y yo tenía que ver cómo superaba eso, y tuve que superarlo sola. Porque mi mamá me llevó al psicólogo, pero me llevó al psicólogo porque yo había raspado, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Y con el psicólogo sí pudiste hablar. No, yo no, Tampoco. yo recuerdo que por eso te digo, o sea, pude haber engañado inclusive porque ni siquiera dijo lo que había sucedido. Claro. Recuerdo que me puse a hacer dibujos y todo, me imagino como asociando a ver qué es lo que está Claro. pasando, pero nunca se enteraron, nunca mi mamá supo porque, fíjate, lo rudo, no puedes ocupar el rol de mamá, yo soy la hija, ella es la madre.
pero yo quería protegerla a ella de que no se enterara porque para ella eso iba a ser un dolor inmenso, un dolor más grande que el mío mismo. Qué bárbara. Sí, entonces yo luego me pongo a ver esas cosas y yo, wow, la fuerza interior ha sido tremenda, Sí. tremenda. Y por eso es que yo considero tan importante un acompañamiento porque es necesario. Sí. Es necesario porque no todo el mundo tiene esa fuerza y por más que la tengas igual, yo siempre considero que es vital que haya alguien allí apoyándote de alguna manera y viendo cómo puedes salir de allí. Claro. Siempre hay cosas que a nosotros, bueno, no todo el mundo, a mí me pasa como a ti, desde muy niña yo he reencuadrado muchas cosas que me han pasado. Pero sí creo que es necesario a veces la ayuda porque hay cosas que no vemos. O sea, hay cosas que a veces tenemos que ni siquiera nos imaginamos que tenemos. Y un profesional nos puede ayudar a ver esos puntos ciegos. O sea, la gente que sataniza las terapias, todo esto, pues no saben de lo que se están perdiendo porque es súper sanador. Yo creo que todos deberíamos tener un terapeuta. Sí, tal cual. Todos sin excepción. Claro, pasa este tiempo, tenías 11 años. ¿Cuándo sientes tú que comenzaste a superar? Porque además ya venías, entonces para la época de los noviecitos, de todo eso, ¿cómo lo vives? Porque uno a esa edad, bueno, yo a los 11 años ya me gustaba un niño. Ay, Dios mío. Horrendo, por cierto. Ahora es monaguillo. A esa edad uno esas hormonas las tiene alborotadas. Porque a veces son abusados muy chiquititos. Pero tú fuiste abusada ya en la preadolescencia, donde además podías estar hasta desarrollada. Todavía o sea, no. No estabas. En mi caso, yo me desarrollé a los 11. O sea, me pongo a pensar todos los riesgos que pudo haber conllevado eso, ¿no? Ya tenías 11 años. ¿Hasta qué edad te abusó él? No, a los 11 años, pero fue como unos meses, sí, vale. Exactamente. Ok. Cuando tienes tu primera pareja, tu primer noviecito, vamos a comenzar por los niños, porque bueno, todavía eras una niña. ¿Te costó relacionarte? ¿Cómo veías a la figura masculina? Sí, y tú fue terrible. tú te criaste con tu papá, por lo que veo, no, ¿verdad? No me crié con mi papá. Yo lo conocí tenía como 3 años, algo así, pero no me llegué a criar con él. En realidad, que eso es algo que también he ido. Pero a mí me costó muchísimo, muchísimo. Por eso te digo que eso sí lo recuerdo desde que era niña, que yo era muy extrovertida y luego que eso sucedió me costaba muchísimo comunicarme y con los muchachos, o sea, los niños. A mí me costaba un mundo poderme desenvolver con ellos, o sea, claro. Me costaba terrible. Inclusive yo no tuve novio en primaria, en bachillerato, porque me costaba una barbaridad poderme comunicar con ellos. Probablemente porque, y me gustaba muchísimo, y yo, Dios mío, era horrible, porque claro, yo tenía mis amigas, mis compañeras, y siempre tenía un noviecito. Y entonces conocía a los novios de ellas, no sé qué, y salíamos, pero yo no tenía novio, y para mí era traumático, porque me gustaban demasiado, pero quizás yo considero que era como una barrera que yo colocaba inconscientemente. Una coraza que tenés allí para protegerte. Una coraza para protegerme, para que no me lastimaran. Claro. Luego es que me doy cuenta de ello, porque yo decía, ¿pero qué pasa? Entonces tú me veías de repente en una fiesta y no me sacaban a bailar. Y entonces yo con los brazos cruzados, las piernas cruzadas, la cara la tenía como de brava. ¿Quién te va a sacar así? Claro. Más o menos. Pero era justamente porque inconscientemente tenía esa coraza, porque no me van a lastimar, probablemente a mí me van a lastimar. No lo pensaba en ese momento, pero luego me doy cuenta que tuvo que haber sido claro, eso. El cuerpo estaba hablando solo que no lo tenías consciente. Tal cual. ¿Y cuándo tienes tu primera pareja? ¿Cuándo te casas? No fue antes, fue a los 18, a los 18 años. A los 18 años y todo, y como te digo, fue algo así como explosivo, ¿sabes? Fue algo como explosivo, ni siquiera fue aquí, y yo casi que lo acababa de conocer y todo, y duramos 1 año. Fue muy bueno. ¿No te afectó dentro de todo cuando fuiste a tener tu pareja? Porque hay gente que no puede. No, pero no me afectó, de verdad que no me afectó para nada, y me sentía sumamente bien y todo. Qué alma tan elevada. No, de verdad, no, pero es que es lo que te digo, a mí me costó demasiado, y no creas, o sea, han habido momentos, inclusive eso yo lo llegué a decir cuando estuve en el diplomado de coach,
que cuando un hombre me llamaba la atención, entonces, claro, ¿sabes? Estaba así como que y se me veían cosas a la mente y todo, y que si me rechaza, que no sé qué. Por eso estaba con la cuestión del rechazo, que sentía que probablemente me iban a rechazar. Yo decía, ¿pero por qué me van a rechazar? Claro, porque a lo mejor pensaba que me van a rechazar porque he hecho algo malo. Claro, porque claro, te vas a sentir culpable, porque eso le pasa a la gente que ha sido abusada. Siente que tienen la culpa o que son responsables de eso que pasó, cuando Exacto. realmente no es así. Claro, O sea, pero todo lo contrario. claro, o sea, yo después decía, pero es que yo no soy culpable de nada, pero claro, es algo inconsciente que está allí y tú lo Ujú, manifiestas de una manera y si actúas de esa forma. Entonces, claro. claro, por eso es que te digo, he tenido que recorrer un camino bastante arduo para irme dando cuenta y por sobre todas las cosas no latigarme, No, claro, que que suele me he pasar. latigado bastante. Sí, Claro, no, muchísimo. lo reconozco, lo reconozco. O sea, me he latigado mucho, he sentido mucha culpa, ¿cómo es posible que vas a hacer tal cosa? ¿Cómo es posible que permitiste tales? Entonces, Imagínate, serás una sí, niña. sí, pero es lo que te digo, a lo mejor es una Claro, falta de conciencia o de total. conocimientos de algo y bueno, he tenido que aprender a autocompasión, la Ujú. autocompasión. Sí, que todos deberíamos tenerla. Sí, Porque todos hemos tenido episodios en nuestra vida, bueno, de los que quizás podemos sentirnos arrepentidos, o qué sé yo. Yo creo que todos, todos. Habrá gente que por temas a lo mejor de vicio, habrán otros por temas de abuso. O ujú, sea, cada quien tiene su historia. Pero yo creo que siempre lo más importante es eso. O sea, es reconocer. Yo estoy convencida de que vinimos a vivir lo que nos toca vivir. O sea, y es así, reconocer que eso que nos pasa es porque nos tenía que pasar, por duro que sea, ujú, por muy fuerte que sea, porque cuando te pones a ver, esos episodios son los que te fortalecen. Esos episodios son los que te hacen ser la persona que hoy eres. ujú. Y eso no quiere decir que vamos a ir por la vida, bueno, dándonos trancazos y que nos tenga que pasar cosas, vamos, Trágicas, no. trágicas, exacto. No se trata de que tengamos No. que aprender todo el tiempo desde el dolor, pero esas que ya hemos vivido porque no dependía de nosotros que no pasaran. Porque imagínate, una niña, ajá, que amarraban a los 4 años. ¿Qué podía hacer una niñita de 4 años, por Dios? O sea, imagínate, quedarse amarradita y recibir palo. Mm, Y a los 11 años también. O sea, es que yo creo que hasta una mujer claro. que haya sido abusada. O sea, a Ujú, mí me abusan ahorita a mis 47 y también me va a crear algo. claro. Creo, ¿no? No, vale, claro que sí. Sí. Sin embargo, hay gente que reencuadra muy rápido. Yo tengo una amiga, no sé si lo comenté aquí en alguna oportunidad. Yo tengo una amiga que ella fue abusada ya de 30 y algo por un taxista. Y ella lo tomó con una madurez y me decía, mira, Joana, ¿sabes qué? Yo me imaginé, y lo voy a decir así en criollo como ella me lo dijo, yo me imaginé que eso fue un mal polvo. Y Mm, punto. O sea, yo no quise crearme traumas ni nada con esa situación. Ese hombre me dejó tirada allí y yo dije, ok, yo me voy a levantar y me voy a imaginar que esto fue un mal polvo con cualquier carajo. imagínate. Y ella no permitió que eso le afectara. Puede haber algo, a lo mejor X, no sé, pero yo la veía a ella tan... Ujú, De hecho, cuando el hombre lo llevan a los tribunales porque ya había abusado de varias mujeres, hay alguien en los tribunales que le dicen, bueno, aquí podemos arreglarlo todo si pagan. Y ella dijo, yo no quiero participar en eso. Que él wow. pague como tenga que pagar, pero yo no me voy a prestar para que le hagan nada a ese hombre. Yo Ujú, decía, wow, qué guáramo, porque claro. cualquier otro dice, ¿sabes qué? No lo quiero ver, La hagan lo que venganza sea, es la pero la cuestión. venganza. Ujú, Entonces yo creo que si esos acuerdos de alma existen, que definitivamente uno tiene que venir o viene pues a vivir ciertas experiencias y fíjate que hoy tú acompañas a mujeres, o sea, tú estás enfocada en que tus productos sean hacia mujeres. sí. Tiene que ver con todo esto, Caro, porque fíjate que tú no te has enfocado en, por ejemplo, ayudar a mujeres abusadas, específicamente. No, la verdad que no lo he pensado para nada, No, porque quizás para mí eso fue como que, bueno, cuestiones que un sucedieron mal que, polvo. no, no, y a los 11 años menos iba a pensar Entérate, nada este de eso. niño, eso fuiste. No, la verdad que no se me ha cruzado por la mente eso, Mm, porque quizás posterior a ello he tenido muchísimos miedos, muchísimas inseguridades y que creo que no la mayoría, pero una gran parte de personas lo tienen. Digo mm, personas porque me enfoco en mujeres,
Sin embargo, tengo amigos y hombres y entonces Claro. me dicen, ay, nosotros también. Sí. Nosotros también tenemos inseguridades, tenemos... Claro, pero... Ustedes no la manifiestan, mijita, hasta que no tienen la soga al Claro. cuello. Nosotras sí. Sí, la forma de manifestarlo de nosotros es totalmente distinta. Claro. Y quiero hacerlo ver desde otro punto de vista, ¿sí? Que de las capacidades que nosotros tenemos, de acuerdo a las experiencias que yo viví, mira todo lo que yo he podido superar sin victimismo, sin dolor, porque esa es otra cosa. Yo antes veía también que el amor era igual a sufrimiento, el amor era igual al dolor. Y no es eso, Claro. por el contrario. Entonces es justamente para que se den cuenta del poder interior que tenemos, de que confíen en sí mismas. A mí me ha costado muchísimo creer en mí, confiar, y lo he hecho no de un día para otro, lo he hecho porque me he arriesgado, porque me he atrevido. No ha sido que, no, hoy me arriesgué y lo hice, no es cierto. Me he tenido que arriesgar a hacerlo y me he sentido tan orgullosa de verdad que yo inclusive yo decía, yo te admiro muchísimo, Joana, y yo recuerdo que yo te preguntaba cosas, pero ¿cómo hace? Pero ¿cómo no sé qué? Y entonces yo decía, yo me quiero sentir orgullosa de mí. Qué bonito Yo quiero eso, claro. admirarme a mí misma, así como admiro a otros, quiero admirarme a mí misma. Sí, por favor. ¿Tú sabes que ese es el objetivo de este podcast? Que la gente deje de admirar la vida de otros y comience a admirar su propia vida. Claro, y el saber que nadie es perfecto, que a todos nos ha pasan sucedido cosas. lo que decimos, todos tenemos una historia, absolutamente todos. Y de esa historia tenemos que aprender, o sea, aprender a vivir, a trascender, a crecer, a evolucionar, Claro. no quedarnos estancados allí. Buscar el aprendizaje en esa experiencia, porque lo hay, y detrás de esa experiencia hay una bendición, aunque no la veamos en el momento, aunque nos parezca que es todo súper oscuro, hay una bendición allí. Claro, Es claro, así. pero es decisión de que lo veamos. Pues, Claro, cada- Caro, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo hiciste tú para esas personas que no pueden? O sea, ¿cómo comenzaste a admirarte? ¿Cómo comenzaste a valorarte? ¿Cómo comenzaste a arriesgarte? ¿Cómo comenzó esa transformación? Si tú tuvieras que brindarle una herramienta a alguien, porque yo lo escucho mucho, hay gente, en esto ya me preguntaba alguien en una conferencia que di, ¿cómo hago para quererme? O sea, ¿cómo lo hiciste tú? Mira, primeramente yo me ponía a pensar cómo quería verme yo en unos años. Y yo lo que no quería era sentirme frustrada de lo que estaba viviendo, y cómo me estaba sintiendo. Yo particularmente considero que cómo es que tú te quieres sentir, cómo te quieres sentir en realidad, cómo quieres que te amen, ajá, pero cómo te gustaría que el otro te amara, hazlo tú primero contigo. Y entonces es lo que siempre decimos, es muy fácil decir, es que todo está dentro, ajá, pero más o menos adentro en dónde, que yo no lo consigo. Pero más que todo lo que a mí me sucedía era eso, o sea, yo no me quiero seguir sintiendo así. Yo no quiero sentirme mal conmigo misma, frustrada, decepcionada, haciendo cosas que verdaderamente no me apasionan ni me gustan. Y entonces a veces no sabemos ni qué es lo que nos gusta, porque eso sucede. Anoche me pasó, estaba haciendo una sesión de coaching a una chica que está en los Estados Unidos y me dice, tiene 30 años, y me decía, es que siento que mi vida no tiene sentido. Y es porque nunca he hecho nada para ella. Todo lo he hecho para los demás. Exacto. ¿Ves? Entonces lo importante es cómo te quieres sentir con lo que estás haciendo. No sabes, mira, tienes que vivir, experimentar. No, voy para allá, no, esto no me gusta. Yo estaba por lo menos haciendo postres y me gusta muchísimo la cocina, pero me di cuenta de que no, esa esclavitud no es para mí. Exacto. Yo prefiero que otros los hagan, o sea, ir experimentando cosas y ver cómo te sientes con eso, que tan bien lo haces. Y yo me di cuenta que a mí me gusta muchísimo escribir, me gusta muchísimo el acompañar, siempre las amigas me pedían consejos y yo decía, ¿por qué me piden consejos a mí? Y de repente hay gente en la calle y entonces la gente se te acerca y te cuenta tu vida. Y yo, bueno, algo debe Más ser o que- menos. Sí, entonces Algo bueno, nada. veían, claro. Sí, exactamente. Y el hecho de tú darte cuenta de que aunque sea ha sido un pequeñito el granito de arena que has podido poner para que la otra persona esté cada vez mejor consigo misma, eso es maravilloso. Claro. Te hace sentir muy bien, pero sobre todo no por el hecho de cómo se siente el otro, sino cómo me siento yo conmigo. Primero eso, no quería era sentirme frustrada de mí, decepcionada de cómo estaba viviendo, viendo como que el amor era igual a dolor, a sufrimiento, y que nada, lo que hemos vivido es justo y necesario para crecer o quedarnos allí.
Hay Claro. muchas personas que de repente no vemos la evolución o no vemos el aprendizaje y nos quedamos todo el tiempo allí. Y bueno, nada, es lo que vino a vivir y es la decisión. Pero yo lo quise hacer totalmente distinto. Y el quedarte allí haciendo siempre lo mismo, así te sientas mal, definitivamente es quedarte en esa zona de confort Sí. que considero que es terrible y al mismo tiempo perfecta para quien lo decide, ¿ves? Pero yo no quería eso. Yo siempre trato en lo posible de hacer cosas totalmente distintas y sobre todo que me hagan sentir muy bien a mí. ¿A qué edad te reinventaste, Caro? Mira, hace poco tiempo. No, y te lo pregunto porque nosotros somos vintage. Yo me reinventé a los 40 años, casi a los 40, un poquitico antes de los 40, como un año menos. Y mira, si tuviera que volverme a reinventar a los 50, que ya estoy a esto de los 50, lo volvería a hacer, porque es que yo creo, en mi vida soy una constante hacer cambios cada 10 años. Por eso te digo que no sé si a los 50 me da por otra cosa, pero yo, viendo mi historia, yo cada 10 años he hecho cambios radicales en mi vida. Bueno, como buena sagitariana me aburro además muy rápido de las cosas, necesito estar haciendo cosas distintas, no sé qué. Pero en tu caso, y te lo pregunto porque hay gente que cree que es tarde, que tienen 30, incluso 20 años. Yo escucho gente que, chamos, que a los 20 años dicen, no, a estas alturas. Y yo, ¿qué? Por tu madre santa, 20 años, 30 años, 40 años. ¿A qué edad te pasó a ti? ¿A qué edad tú dijiste, sabes que esta no es la vida que quiero y voy a comenzar a construir la que sí deseo para mí? Mira, a mí me pasó hace unos 6 años. Y yo también, a mí me sucedía que es muy tarde para tal cosa, es muy tarde para lo otro. Y luego me dijo, es muy tarde si tú consideras que lo es. Claro. Y entonces es tan agradable también el hecho de tú ver historias, escuchar otras historias de personas que, wow, a los 90 años están haciendo libros, a los no sé cuántos años hacen conferencias. Entonces, qué admirable. O sea, y las limitaciones ya sabemos que las tenemos es Mentales. aquí. Entonces, independientemente de la condición física que tú puedas tener, dependiendo de la edad que tú tengas, tú puedes hacer todo lo que tú quieras si te lo propones. Sí. No es que hay una edad específica. Y tal cual como lo dices tú, hay personas que tienen 20 años y ya no, yo no puedo porque... Se sienten y yo, ya ok. tirando la toalla. Entonces, es lo que yo digo, siempre y cuando tú te sientas bien con lo que tú estás haciendo y no hacerle daño a otra persona, la edad es simplemente un número. Lo que sucede es que estamos acostumbrados culturalmente a que cuando ya tú tienes una edad específica, no, mira, ya tú no... Ya estás bien. Es como que tú no vales nada y yo Sí. no entendí eso. O sea, tú no dejas de ser por el hecho de que haya un número. Es igual cuando tú tienes, no, que tienes 5 años, tú a esta edad no puedes tal cosa, no, pero cuando tú eres mayor también puedes hacer lo que quieras. Totalmente. Simplemente eso es algo cultural que te impone la sociedad para que tú encajes allí. Exactamente. Y si tú te quieres dejar encajar, bueno, ya. Bueno, yo quiero dejarme encajar. Por toda una Siempre. sociedad, no Siempre. sé. No, por toda la sociedad, no. Por eso te digo. Mira, ella decía algo a lo mejor ahí. Mira, Caro, dijiste algo muy cierto. Y fíjate, yo, por ejemplo, cuando alguien me dice, no, imagínate a los 50 años, no sé, yo siempre he pensado, ¿me pueden quedar 50 años más de vida? O sea, me pueden quedar 50 años más, si tengo 40 me pueden quedar 40 más, y ¿por qué no vivir esos 40 haciendo lo que me gusta? Y yo creo que cuando hacemos lo que nos gusta, cuando conectamos con ese, vamos a llamarle propósito, misión, como quieran, es que como que vives más, o sea, es como si te rejuveneces, porque tienes esa energía para seguir haciendo esas cosas que quieres. Por lo menos esa ha sido mi experiencia. Es como, estoy... No comenzando de cero porque todo lo que traemos pues suma. Claro. Pero ese reinventarte es una nueva ilusión, es como cuando te enamoras, es una nueva ilusión, es por eso que te despiertas todos los días, son esas ganas que están allí de hacer cosas nuevas, de probarte, y eso nos termina nutriendo y termina dándonos vida. Claro. Es como cuando yo estoy en un escenario, yo siempre digo, cada vez que me monto en un escenario, yo le sumo años a mi vida. Porque me siento tan viva, lo disfruto tanto, que digo, coño, yo quiero hasta el último suspiro hacer esto. O sea, que me saquen muerto en el escenario, ¿no? Así, arrastren esa vieja. Porque me encanta, o sea, me encanta. Y no hay nada más rico que hacer lo que a uno le gusta, eso que te hace latir el corazón. Eso. Que no importa si es domingo, lunes, martes, son las 11 de la noche, las 12, no importa.
Y eso, para decirse a las personas que nos estén viendo y nos estén escuchando, si usted es de los que está jalando el viernes, para que llegue el fin de semana, usted no está donde debe estar. Renuncie. Está muriendo en vida. Está muriendo en vida, tal cual, sino que lo diga Carolina. No, sí, es que hay que hacer definitivamente lo que te gusta, lo que te apasiona, porque sí, rejuveneces, te sientes cada vez mejor. Por eso es que siempre digo, o sea, ¿cómo te sientes con eso? Eso es lo que tienes que ver, cómo te estás sintiendo con lo que estás haciendo. No, que le vas buscando el pretexto y todo. Y yo, pero tú quieres cambiar. Exacto. No, que por los muchachos, porque tengo hijos y entonces lo seguro. Bueno, es que justamente tienes que soltar eso supuestamente seguro para que puedas tener muchas cosas que puedas proporcionarle a tus hijos. Y primero a ti además. Porque los hijos al final se van, mi amor. Esos vuelan, son de la vida y nosotros qué. Exactamente. O sea, ¿nosotros qué? Sí, exactamente. ¿Qué más hiciste, Caro? Si tuvieras que brindar 3 herramientas antes de terminar, ¿cuáles le brindarías a las personas para que se atrevan a superar lo que tengan que superar, cualquier trauma? Por supuesto, siempre es válido buscar ayuda porque no todo el mundo tiene esa fortaleza. Es importantísimo buscar el acompañamiento. Pero para eso, para superar esos traumas, ¿qué te funcionó a ti? Para tomar la decisión y la determinación de, ¿sabes qué? Ya no quiero esto en mi vida, ya me voy de este lugar de trabajo, agradecido como sea, y para reinventarte con esas 3. ¿Qué le dirías a las personas? Primeramente, cansarte por completo de lo que has vivido, cansarte, no querer más esa vida, agradecerla sí, pero cansarte de ella porque yo quiero una vida nueva, porque quiero sentirme bien y satisfecho con lo que voy a vivir de ahora en adelante. Y ir buscando las herramientas. Muchas veces, es lo que decía anteriormente, muchas veces no sabemos qué es lo que queremos, cómo buscar esas herramientas, y para eso hay otras personas que son capacitadas en ciertas áreas para que puedan ayudarte a hacerlo. Y comprometerte contigo y tener muchísima paciencia, porque las cosas no son de un día para otro. Tienes que tener mucho compromiso contigo, mucha dedicación para lograr lo que tú quieres, porque vas a caer varias veces y tienes que volverte a levantar, porque tener ese foco a donde tú quieres llegar, definitivamente. Tú sabes que yo le digo a la gente que a veces hay que sentirse asqueado de su vida. Una vez yo monté un reel y hubo gente que me dijo, qué fuerte eso. Y yo, pero es que a veces tienes que sentirte realmente asqueado de la vida que tienes para querer cambiarla. Hay gente que me dice, no, ya toqué fondo. Y yo digo, no has tocado lo suficiente. Cuando toques de verdad lo suficiente y te mires al espejo y sientas hasta asco de la persona que eres, ahí va a venir ese quiebre que te va a decir, ya no quiero más esta vida. O sea, de verdad, ya no quiero más esto. Y es cuando vas a comenzar a generar esas nuevas acciones. Tal cual. Y no todos estamos dispuestos a ver ciertas cosas que son, como dicen, sombras o oscuridades de nosotros mismos. No estamos muchas veces dispuestos a verlo. Es muy difícil a veces verte allí, no puede ser que yo soy de esta manera, y entonces te rehúsa. Porque eso duele. Duele mucho, pero vale el tiempo que te das y la oportunidad para hacerlo totalmente distinto y por sobre todo sentirte bien contigo. Sí, y te voy a decir algo, que me lo decía anoche mi clienta. A veces le tenemos miedo a nuestro propio brillo. Claro. A veces le tenemos miedo a triunfar. Parece mentira. Estoy de acuerdo con ello. O sea, sabemos lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, todo, y no nos atrevemos porque pareciera que hay algo como que, ¿y si funciona? Es una cosa loca. Sí. ¿Y si funciona, qué voy a hacer? Queremos, pero entonces cuando lo tenemos ahí, entonces le tenemos miedo a ello. Un saboteo loco. Tal cual. Un saboteo. Y yo he estado ahí, ojo. Que he dicho, bueno, ¿qué te pasa? ¿Dónde está el compromiso y la cosa? ¿Qué es lo que es? Me batuqueo, me sacudo y le doy. Y así, bueno, con miles de cosas, porque en la vida siempre vamos queriendo tener proyectos y cosas nuevas, por supuesto. Caro, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Wow, de aquí a 5 años me veo viajando, disfrutando de mi vida al máximo. Yo también, chama, en crucero amo demasiado. Bienvenido. Bienvenido. Viajando, disfrutando de cada instante de mi vida, y si tengo la oportunidad de también en esos viajes de placer, porque quiero viajes de placer, que en esos viajes tener la oportunidad de poder dar conferencias, de poder dar talleres donde haya oportunidad para cada una de esas mujeres que tienen esa limitación mental, que está aquí y no se han dado cuenta aún de ese poder interior que tienen tan maravilloso para poder salir adelante y sentirse cada vez mejor con ellas mismas. Es así. ¿Cuáles son tus miedos hoy, Caro?
mis miedos son el comprometerme y no cumplirme a mí. ¿Ok? Muchas veces me ha sucedido que me comprometo y no me cumplo a mí misma y tengo miedo de no cumplirme. Ay, me voy a llevar eso. Sí, muchas veces he querido hacer algo y entonces no me quiero sentir mal conmigo misma más adelante, de verdad. Más que ese es mi mayor miedo, el planificar cosas y no cumplirme, pero a mí, y no estar bien conmigo. ¿Cuáles son los filtros que te pones? ¿Cuáles son las máscaras que te pones para no mostrarte completamente vulnerable? ¿Qué es eso que a veces, de hecho, le puedes decir a otras mujeres que hagan y es incongruente en tu vida? Hoy en día, wow, me he quitado muchísimas máscaras, de verdad, lo digo sinceramente. Siempre hay máscaras que uno tiene. Ahorita, ¿cuál se me puede venir a la mente? Wow, no sé. Pero sí me he quitado muchísimas máscaras, de verdad. Pero quizás la máscara pudiera ser eso, de que tienes que dar lo mejor de ti para cumplir esto. Tú eres muy buena en tal cosa, de repente escribiendo libros. Eso va conmigo. Eres muy buena escribiendo. ¿Cómo es posible que no vas a cumplir esa meta? Tienes que hacerlo, no sé qué, porque tú puedes, tú eres la mejor. Y se lo digo a otro. Y para acá nada. Dejo de hacerlo yo. Porque lo he pospuesto muchísimo, porque me he puesto excusas, es la verdad. Sí, me he puesto muchísimas excusas y es eso, el tú decirle a otro que puede, que sí, y no lo haces tú. Tal cual, es así. ¿Cuál es tu propósito, Caro? Mi propósito. Ay, el propósito de mi vida, es que el propósito de mi vida es disfrutar cada momento, de verdad. Ser feliz. Sí, de verdad, ser feliz, o sea, disfrutar cada instante a donde voy, disfrutar cada momento con las personas con las que comparto, ya sea en un lugar, en cualquier lugar y con cualquier persona. Me gusta muchísimo conocer gente nueva, cosas nuevas, me encanta muchísimo la gente que habla de cosas distintas y entonces yo aprendo muchísimo y me nutro demasiado. Entonces mi propósito es el hecho aprender cada vez más de la vida, de las personas, de las cosas. Amo muchísimo aprender. Qué rico. Sentirme muy bien. Vas por buen camino, porque veo que eres súper curiosa. Sí, muchísimo. Aquí es muy curiosa, muy curiosa. Caro, gracias por haber venido. ¿Estás haciendo algún taller que quieras invitar a las mujeres que estés en este momento impartiendo? Sí, fíjate, por lo menos eso con lo de la procrastinación. Hay un taller que yo tengo que ya hice hace 2 años. Ok. Látigo conmigo. Sí, hace 2 años y es un taller justamente para conocerte a fondo y se llama A Flor de Piel. Ay, qué lindo. Sí, a conocerte a flor de piel. Es un taller que te invita a conocerte a flor de piel, a lo más íntimo de ti y muchas veces preguntas que no te has hecho en otras oportunidades y a lo mejor te van a hacer un poco como que, claro, ok, pero eso te va a ayudar muchísimo a conocerte, porque yo creo que una de las cosas principales es conocerte a ti misma para saber específicamente qué es lo que quieres, qué quieres de la vida. Es que por allí comienza todo, por el autoconocimiento. Exacto. Si no te conoces, no sabes ni siquiera para dónde vas, ni qué quieres, ni nada. Exacto. Porque ¿cómo vas a saberlo? Exacto. Es un taller que dura 6 semanas. Es un taller intensivo y me parece maravilloso. ¿Es online, presencial? Es online, okay. Ese es online. ¿Tus redes sociales para que te sigan y las personas que quieran tomar el taller puedan contactarte? Exacto, en Instagram de Mujer a Mujer 2021 y en Gmail también. Ok, bueno, Carolina Poleo estuvo como invitada hoy en el podcast. Gracias por compartir tu historia, Caro, te honro y te bendigo. Gracias por ser esa mujer fuerte que ha podido salir y superar esas adversidades desde el amor, porque siento que no hay rencor en ti, que no hay rabia, que no hay resentimiento y eso es muy bonito. Hay gente que crece con mucha rabia, con mucho dolor y al final eso no nos suma. Entonces, bueno, buscar siempre la ayuda cuando sea necesaria. Gracias. Bueno, y a ustedes les agradezco por habernos sintonizado, las personas que nos escucharon a través de humanoderecho.com y por supuesto a todos los que nos ven a través del canal de YouTube. Recuerden por favor suscribirse, darle like, compartir, porque estas historias siempre pueden inspirar a muchas personas. Síganos en las redes sociales, en las de Humano Derecho, @_Humano Derecho, las mías personales, @soy Joana León, las del podcast, @aquí se habla sin filtro. Me despido, como siempre les digo, recuerden,
vivir sin filtros y ser felices. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.